La juventud está cargada de deseos, metas y esperanzas que motivan no solo el desarrollo pleno del individuo, sino también el devenir de las comunidades. Bien sea por amor o por rebeldía, los jóvenes multiplican lo aprendido en una gama amplia de posibilidades, intentando siempre superar para bien a sus antepasados. Pero, ¿qué ocurre cuando los senderos se encaminan hacia tierras distantes, en donde la cultura y la lengua son mundos desconocidos? ¿Cuáles son las necesidades de un joven hispano que migra por decisión de su familia? ¿Qué obstáculos enfrentan? ¿Cómo se adaptan a la nueva cultura? ¿Cómo describen esa experiencia de aprender un idioma nuevo y una nueva forma de vivir? ¿Mantienen contacto con su país de origen? ¿Cómo se cultivan las relaciones familiares en la distancia? ¿Cómo se transforma la relación que tienen con sus padres? Únete a nosotros en este video para descubrir la experiencia de aprendizaje y adaptación de 6 inmigrantes hispanos en los Estados Unidos. Bueno, yo diría que la cultura, porque es muy distinta. O sea, yo nací en Chile, mis papás son cubanos, y yo diría que los americanos se parecen más a los chilenos, pero yo me siento más cubana que otra cosa por mis papás, y entonces son personas mucho más cálidas. O sea, me acuerdo que cuando llegué aquí, fui a la escuela, y tienes, por ejemplo, clases con una persona un año, y al otro año yo voy, o sea, le digo, hola, ¿cómo estás? Y se hacen los que no te conocieron. O sea, es muy distinto. Otra cosa es el idioma, obviamente. Hablar inglés todo el tiempo no es lo que uno acostumbra. Y, por ejemplo, tenemos cosas que aquí, por ejemplo, si tú dices tu major, o sea, tú dices, oh, yo soy un bachelor en ciencias. Sin embargo, allá en Chile tú dices, yo estudio ciencias. Es como una separación entre lo que tú eres y a lo que te dedicas. Y eso es como bien, dice mucho de la mentalidad estadounidense y la mentalidad latina, yo creo. Ser cubana tiene que ver con el ser caribeño. Tienes esa cultura de que te gusta bailar, comes arroz con frijoles, carne, no sé, tener familias grandes. Ser chileno es un poco distinto. Por ejemplo, en la comida sí se come carne, pero comes, no sé, carne de res. En Cuba se come carne de puerco. Las familias en Chile tienden a ser un poco más pequeñas. La gente, por ejemplo, en Cuba grita o habla muy alto. En Chile, si tú estás gritando, es como que, o sea, ¿por qué estás gritando? Entonces son culturas muy distintas, pero igual eso añade a la belleza de poder ajustarse a ambas. Sí, bueno, la manera en la cual me ha afectado la inmigración aquí a Estados Unidos es que yo viví una realidad muy distinta en Chile. O sea, en Chile estábamos establecidos bien económicamente. Mis papás, por ejemplo, eran profesores de la universidad. Entonces yo nunca me preocupé por el precio de las cosas. Teníamos nana, o sea, todo era muy fácil. Sin embargo, llegamos a Estados Unidos y de repente tengo que mirar el precio de todo. Ya mis papás no se sienten tan seguros económicamente, sino que vivimos en un apartamento y no sabemos si vamos a poder pagar la renta de ese mes. Entonces, definitivamente me ha ayudado a ver el valor de las cosas y ver que la vida no es fácil. O sea, en la vida nadie te regala nada, sino que tienes que trabajar por eso. Y yo creo que eso ha afectado, por ejemplo, mi ambición en manera positiva. O sea, allá yo nunca me sentía como una persona ambiciosa. Sin embargo, aquí, porque me ha faltado, tengo muchas ganas de ahora tener. De hecho, una anécdota, cuando tenía 8 años, yo estaba yendo a mi práctica de tenis y estaban protestando en la universidad y tiraron una piedra y yo estaba en el bus y la piedra chocó en el vidrio y me explotó el vidrio en la cara. Entonces eso para mis papás fue como un impacto muy grande de, o sea, no es solamente que la persona de la esquina está protestando, es que eso está afectando a nuestra familia y a la seguridad de uno. Cuando vinimos a Estados Unidos nos sentíamos más a salvo. Sin embargo, ya con el tiempo uno se da cuenta de que aquí también hay protestas y también la situación política se ha puesto un poco más inestable.
al principio la decisión de venir a Estados Unidos me causó alegría, porque era algo distinto. O sea, yo estaba feliz en Chile, pero es como que, oh, vamos a Estados Unidos, es otro mundo nuevo. Sin embargo, el día que crucé la frontera lloré muchísimo porque llegamos a un cuarto de hotel y pusieron Cartoon Network, que yo lo veía en español, y de repente estaba en inglés y no entendía nada. Y yo dije, Dios mío, no voy a poder hacer esto, y empecé a llorar. Eh, pero ya después uno se acostumbra y te das cuenta de que no da tanto miedo. O sea, todo en esta vida se puede superar y te puedes adaptar. Había que hablar de ellos. Mi identidad cultural ha cambiado muchísimo desde que llegué, pero en distintas maneras, o sea, ha sido por etapas. Por ejemplo, cuando yo estaba en Chile, mis papás son cubanos. Entonces yo tenía como una crisis de identidad, de soy chilena, pero no me siento chilena, pero no puedo decir que soy cubana, sin embargo esa es mi cultura. Cuando llegué a Estados Unidos, llegué a Miami, y me di cuenta que todo el mundo, o sea, mucha gente, a pesar de que no habían nacido en esos países, decían, oh, yo soy colombiana, soy ecuatoriana. Entonces me sentí más en casa. O sea, pude decir, ah, yo soy cubana porque esa es mi cultura, a pesar de que no nací en ese país. Y eso me gustó. Sin embargo, eso creo que yo dejara a un lado la cultura chilena, y con el tiempo me he ido sintiendo más identificada con la cultura chilena y he tenido que como que meterme más en mis raíces. Entonces ha sido por etapas, o sea, al principio la negué un poco y ahora estoy volviendo a eso. Quiero viajar a Chile, quiero volver a reencontrarme con el país que me vio nacer. Voz baja. Bueno, si pudiera darme un consejo a mi yo de 12 años, le diría que todo va a estar bien. Que confíe en que las cosas salen bien. A veces uno se estresa tanto y siente que el tiempo se va a acabar, pero realmente no, realmente todavía estoy joven y al final del día, aunque uno cruce ciertas barreras, a pesar de que veas ciertos obstáculos en tu camino, todo se supera en su momento y todo pasa por una razón. Entonces todo va a estar bien, o sea, tranquila. Allá por la Sagüesera, calle 8, Hialeah. Comparativamente no fue tan difícil como la historia de otras personas. Hay personas que cruzan por la frontera y tienen unas experiencias que no me alcanzo a imaginar, lo dura que son, ¿no? Yo tuve la fortuna de venir como turista a Estados Unidos, y nos quedamos haciendo turismo y luego nos convertimos en ciudadanos. Pero fue eso, estaba todavía muy joven, entonces no entendía exactamente qué era lo que estaba pasando, pero desde mi mente era como una nueva escuela, una nueva ciudad, la nieve, que era para mí súper, súper. Me mudé a los 14, era una edad estratégica casi para ayudarme a tener una transición mucho más fácil. Porque estaba en la escuela, en la secundaria, y estaba aprendiendo inglés en la escuela, estaba como, no, sí, como jugando, aprendiendo. Era mucho más didáctico que, por ejemplo, con mi mamá. Entonces, y siempre me gustó mucho en inglés, como te decía, mi sueño era tener una conversación en inglés. Entonces, desde muy, muy temprano, desde que llegué, quería ver películas en inglés. Quería hablar con las personas en inglés. Llegamos a la casa de una tía en Queens y era un apartamento, un basement en Queens, que tenía una bañera, y para mí que tuviera una bañera era como wow. Y vivíamos ahí en un apartamento chiquito, un basement, y éramos mi madre, su novio, mi hermana, yo, mi tía y mi prima. O sea, éramos 6 personas en un basement. Yo creo que como por el primer año, un poquito menos. Pero para mí era como un lugar nuevo, una casa nueva. La verdad que aunque fuera muy pequeño,
Ahí mi énfasis no estaba en eso, estaba en que estaba en una nueva escuela, tenía ropa nueva, tenía esto, entonces... Luego me di cuenta que mi mamá quería una mejor vida para nosotros, como una historia muy típica inmigrante, ¿no? Y quería que tuviéramos las oportunidades acá en Nueva York, que no teníamos en ese momento en Colombia. Sabes que entre más te explico, más me doy cuenta de que los factores que estuvieron ahí hicieron que mi experiencia fuera mucho más fácil, ¿no? Porque mi escuela era en Queens, que es una ciudad, yo creo que la más diversa en todos los Estados Unidos, donde tenemos un número increíble de idiomas que se hablan. En fin, es una ciudad muy multicultural. Y la escuela donde yo estudiaba no era la excepción, era como las Naciones Unidas de Culturas, ¿no? Había gente de Asia, de Europa, de Latinoamérica, y naturalmente se formaban grupos de personas que hablaban el mismo idioma, ¿no? Entonces, por ejemplo, las personas latinas compartíamos clases como de ESL, de inglés para los principiantes, y también teníamos las clases que teníamos como de biología y de historia, todas tenían una persona que era bilingüe, que podía hablar en inglés y en español. Mi papá, mi abuela, um, mis amigos, sí, más que todo ese núcleo familiar y los amigos fue algo que fue difícil dejar, especialmente a mi papá. Eso fue muy difícil y con el tiempo como que he regresado y hemos recapturado un poco más como de 5 años que estuvimos sin vernos. Y antes era mucho más difícil la comunicación, ¿viste? Ahora tienes WhatsApp y tienes Facebook y tienes estas otras maneras de comunicarte instantáneamente, pero cuando me mudé teníamos que ir como a un phone booth, una cabina de teléfonos y tener que llamar y solamente eran como 15 minutos, 20 minutos. O teníamos las tarjetas que tenías que poner un código para poder llamar y siempre te quedabas como con más ganas, más cosas para decir. Creo que ya, como ya he estado 20 años aquí, extrañaría más de Estados Unidos que de Colombia. Ya han pasado más años que vivo en Nueva York, entonces yo creo que ya está pasando eso al contrario. Me llamo Adriana del Pino Herrera, tengo 23 años y soy de España, más específicamente de las Islas Canarias. No me veo como emigrante porque a mí me gustaría volver a Europa, entonces necesariamente no me siento que haya venido aquí para quedarme. He vivido toda mi vida en España y yo hice el instituto en España hasta que tenía 18 años y luego me mudé a Estados Unidos. La principal razón era para venir a la universidad, aprender y sobre todo para aprender inglés. Yo empecé a aprender inglés en el colegio, pero no era como un nivel muy avanzado. Entonces yo quería ir a la universidad en un país donde se hablara inglés. Yo sabía un poco de inglés, pero nunca había hablado con gente de mi edad en inglés. Entonces es un poco diferente porque no sabía nada de como el slang, no sabía ninguna de esas palabras y sí sentía que yo entendía lo que la gente decía, pero yo no podía pensar en algo que contestar y luego contestar.
Entonces siempre estaba muy callada, no decía mucho, el primer año no hablaba mucho, entonces fue un poco complicado. Al principio fue difícil hacer amigos porque no podía comunicarme y sentía como que todas las personas con las que hablaba estaban como esperando a que yo pudiera pensar lo que decir y luego decirlo. Pues yo soy de una isla, entonces viviendo en una isla es divertido porque podíamos ir a la playa, pero también podríamos hacer caminatas, ir a la montaña y eso. Entonces teníamos muchas opciones, muchas cosas que hacer y la gente siempre era muy amable. Ahora sí, viviendo aquí, sí siento como que es diferente, ¿no? Las experiencias son diferentes. La gente pues no es tan afectiva, no se abrazan, no, les gusta con su espacio personal, les gusta estar solos. Claro, yo había vivido en mi casa con mis padres hasta que me mudé. Entonces, cuando me tuve que mudar fue un poco duro porque tenía que hacerlo yo todo sola, pasaba sola mucho tiempo. Entonces fue un poco duro y aquí la gente no es como en España. Yo creo que la edad no fue un problema necesariamente porque yo ya sentía que podía hacer, ¿no? Que podía hacer cosas sola, ser independiente y todo eso. Igual menor si hubiera sido un poco más difícil. Igual si hubiera sido más mayor hubiera sido un poco más fácil a lo mejor, pero igual no. Entonces yo creo que la edad con la que me mudé fue la correcta y me ayudó primero a aprender mucho sobre mí misma, sobre los demás, cómo interaccionar con otras personas. Pero también, claro, fue un reto tener que hacerlo todo sola. Pues. Cuando me mudé y cuando vine a Estados Unidos yo ya tenía el pelo corto y ya me vestía como con ropa más masculina. Y cuando fui a la universidad, que era católica, pues habían personas como que me miraban así como con cara rara, como extrañados, y nunca me dijeron a mí nada directamente, pero sí les voy a decir como a sus amigos, ay, ¿por qué ella se viste con ropa de chico? ¿Por qué tiene ese peinado? ¿Por qué, sabes, por qué tiene el pelo corto? Entonces sí fue un poco difícil en ese sentido, pero no sé si es porque fue en esa universidad o por la ciudad. Sí sentí que había una diferencia entre España y Estados Unidos en ese sentido, porque España es como un poco más liberal. Hay mucha gente de la comunidad LGTB y cuando vine aquí sí que sentí un poco más de rechazo, por así decirlo. Realmente me hubiera ido mejor porque lo que decía antes, España es como un país más abierto, la gente es un poco más respetuosa en ese sentido, entonces no me hubiera sentido que tenía que esconderme, por así decirlo. Académicamente yo creo que aquí en Estados Unidos he tenido muchas más oportunidades de hacer lo que yo quería hacer, que era investigación, y hacer muchas cosas más en ingeniería biomédica, aprender de muchas ramas. No sé, yo también me he preguntado que qué hubiera pasado si me hubiera quedado en España, pero sí, yo creo que académicamente no hubiera llegado tan lejos. Yo creo que me quiero mudar a Europa en general, no a España, pero Europa como Alemania o Bélgica o así, porque yo creo que la vida europea a mí me gusta más. En Estados Unidos se trabaja mucho, no,
la gente no pasa mucho tiempo con su familia. Estados Unidos hay algunas partes que muy bien, pero luego hay otras partes de Estados Unidos que no, que yo no me sentiría respetada, no me sentiría cómoda en ciertos estados, entonces sí, yo creo que por eso también me quiero mudar a Europa y ver cómo es la vida en otros sitios y quién sabe, igual vuelvo a Estados Unidos o no. De 11 años, inmediatamente me pusieron en summer school, en el colegio de verano. El primer día que fui a clase, había de cambiar de una clase, de un aula a otra. En el cambio me perdí y lo que hice fue irme caminando, tratando de buscar mi casa, que estaba a 15 minutos, caminando del colegio que estaba asistiendo. Bueno, me demoré como 2 horas y media en llegar porque me perdí y diferente el idioma. Había muchachos que hacían más tiempo que estaban aquí. Fue algo difícil. Poco a poco me adapté. Los deportes, como yo jugaba mucho deporte, enseguida hice amistades en ese círculo. Pero sí, la diferencia fue un poco difícil. Yo vine en el año 67. Desde los primeros años del comunismo, la gente que estaba contra el régimen comunista salieron. A nosotros, mi familia se demoró un poco más. Hubo una salida que le decían la salida de Camarioca, un puerto que había en Varadero, que se alquilaba un barco y se iban. Cuando mi familia estaba allá para irse, suspendieron la salida en ese momento. Bajo la administración de Lyndon B. Johnson, en 1966 se firmó el acto de ajuste cubano, con lo cual permitía a los cubanos venir por persecución política y establecer vida permanente en Estados Unidos. Visa para trabajo, y en un año se convertían en residentes. Después de 5 años se podían hacer ciudadanos americanos. Pues solamente el propósito, mi madre siempre decía que ella no iba a dejar que el comunismo le quitara a los 2 hijos, que ella quería algo mejor para sus hijos y las oportunidades que ofrecía este país eran únicas, y por eso fue la venida a Estados Unidos. Al principio sí mantuvo algún tipo de... Tengo familia en Cuba. Tengo mucha familia que ni conozco. Al principio sí, posiblemente hice varias carticas y mandaba, me acuerdo que mandaba un chicle, piece of gum inside the letter, o una cuchillita de afeitar para los hombres. Pero también tenía el pensamiento de que el gobierno interceptaba las cartas, sacaba el chicle y las hojitas de afeitar, y con el tiempo perdí la comunicación con ellos. Hace muchos años que no tengo comunicación con ellos. Tenía gente muy querida, pero como vine pequeño, sí se ha perdido la comunicación. Yo tengo una anécdota. Cuando estaba en Cuba, yo tenía un bate de béisbol y decía Made in USA, Made in USA. Y era la envidia de todos los muchachos. Y así era como yo veía este país. Era algo que era como una fantasía. Esto es lo más grande que existe.
Tengo la suerte de encontrarme en muchos casos, como soy maestro, me encuentro muchos alumnos los cuales entran medio perdidos y siempre trato de darle consejo. El tiempo es el mejor amigo siempre, porque según va el tiempo pasando, uno se va acostumbrando más y asimilando lo que es la cultura nueva. Siempre trato de ayudar a esos estudiantes nuevos. A pat in the back y decirle, todo va a salirte bien, no te preocupes. Tienes que reunirte con la gente que estudia, no te vayas con la otra gente que no estudia. Siempre un buen consejo y decirle, mira, yo pasé por lo que tú pasaste, vas a estar bien. Es increíble la suerte que tengo. Una de las cosas, cuando nosotros llegamos a un lugar que se llamaba la Casa de la Libertad, Freedom House, en los vuelos de la Libertad, que era de Varadero, una playa en Cuba, Varadero, Miami. Y de ahí te hospedaban en unas barracas, creo que se dice en español, que habían sido construidas para la Segunda Guerra Mundial y ahora la estaban utilizando para los refugiados cubanos. Ahí nos quedamos 2 días. Bueno, el área está por el aeropuerto de Miami. Todas las mañanas yendo para el trabajo, hasta el año pasado porque cambié de colegio, pero cuando iba para el trabajo le daba gracias a mi madre por haber tenido el valor de haber salido de su país natal para darnos a mí y a mi hermano una oportunidad más. Te digo que cada vez que paso por ahí, le digo gracias mami por esa oportunidad que nos diste a mí y a mi hermano. Pues no mucho en el mundo tienen esa oportunidad de vivir en un país libre. Y aunque las cosas parezcan más difíciles ahora, no, todo coge su paso. Hola, mi nombre es Marianela Sánchez, soy argentina y vine a los 24 años a este país en el año 89. Cuando llegué el proceso de aprender inglés empecé en la escuela pública en un horario nocturno y era un poquito fácil al principio porque había estudiado inglés en mi escuela, durante toda la escuela, pero hablarlo era diferente, así que me costó un poquito. Yo creo que aprendí más inglés cuando empezaron a nacer mis hijas, que fui aprendiendo más con ellas. Bueno, yo creo que lo más difícil para nosotros fue lograr la documentación de este país. Mi papá era ciudadano americano, pero yo me había casado, así que el periodo de espera de pedido de un ciudadano americano a un hijo casado se hace un poquito más largo. Entonces creo que fue lo más difícil. Bueno, con respecto a acá, con la inmigración hacia acá, fue muy difícil separarnos de las costumbres, del cariño de la familia y eso, pero estaba decidida a hacerlo, así que eso lo dejaba en mi interior, en mis pensamientos, ¿no? Bueno, para mí era todo tan diferente a mi ciudad, de donde yo era, mi país, que me parecía todo hermoso, ¿no? Todo hermoso, sí. Muy, muy limpio. Creo que lo que más me impactó, lo limpio de la ciudad. Muy limpia, las calles, todo. Creo que eso fue lo que más me impactó al principio. Ya me hace llorar, pero mi mamá, porque no la puedo tener acá.
Haber hablado inglés, sí, saber hablar inglés realmente, tener esa comunicación buena, ¿no? Con el idioma. Quizás me hubiese ayudado acá un poquito más desde entrada, definitivamente, sí. El sueño americano, creo desde el punto de vista de nosotros, era venir, lograr tener una casa, formar la familia. Yo me casé y a los 3 días vine a este país. Así que inicié mi vida, una nueva etapa en mi vida en este país, en realidad. Hoy llevo más acá que en mi país. Llevo 34 años viviendo acá y 24 años viví en Argentina. Así que, pero creo que eso, esa era la meta y creo que me siento 100% segura que lo logré. Hemos trabajado muchísimo, nos hemos sacrificado muchísimo en muchas cosas, físicamente y emocionalmente para lograrlo. Lo logramos. Or like, ¿cuáles son, cómo sabes que lo lograste? Like, ¿cuáles son tus, Bueno, lo logré desde el punto de vista, si se podría decir, material, porque tenía esa imagen siempre de niña de tener mi hogar, ¿no es cierto? Esas facilidades que uno tiene en cuanto a donde uno vive, y tengo mi casa, gracias a Dios. Y después haber formado a mi familia, mis hijas, con mucho sacrificio formarlas en un país que en costumbres tan diferentes también al mío, mezclarles a ellas las dos bases, ¿no? La argentina, que era lo que traíamos, y la de acá, y enseñamos a ellas a adaptarnos, nosotros cómo nos adaptamos a este país, y también saber enseñarles a ellas el respeto por el mío, porque es de donde son sus papás. Y haber podido que mis hijas logren completado su universidad, tienen sus carreras. Yo creo que en ese sentido, yo mi trabajo, mi esposo su trabajo, en ese sentido, definitivamente, si es desde mi punto de vista, he logrado el sueño americano. Yo creo que en ese momento Argentina estaba viviendo un momento muy difícil económicamente, el país. Yo no crecí con mi papá siempre vivió acá, y fue como esa ilusión de poder vivir esa etapa de mi vida con mi papá cerca, y a la misma vez esa etapa nueva que hacía de casarme, y que en Argentina veíamos todo muy cerrado, y mi papá dijo, bueno, si vienen para acá puedes conseguir, hija, esas cosas trabajando, y ahí decidimos venirnos. Ese fue el motivo, yo creo. Consejo: que venga con la meta propuesta, y si no la tiene, venir decidido a sacrificarse y a trabajar, ¿no es cierto? Creo que es todo el que tiene un sueño, si trabaja y persevera y es constante en lo que quiere, lo va a lograr. Creo que eso es principalmente el consejo que puedo dar. Si trabajan y se esfuerzan por lo que quieren lograr, lo van a lograr. Creo que la parte de Argentina que hemos podido conservar, porque a veces el idioma, el acento argentino, yo digo que ya no lo tengo, pero hay muchos que me dicen, no, vos hablas argentino. Pero creo que ha sido más que nada pasarle a nuestras hijas las costumbres que tenemos, las comidas. Mis hijas comen prácticamente un 80% más argentino el estilo. Y creo que eso, ¿no? Y el respeto por cuando escuchamos el himno argentino, como yo lo respeto el de ellas, ¿no? Exactamente igual. Sí, soy coach de natación. Empecé este trabajo por mis hijas. Tengo una hija que es asmática y empezó a nadar, y por circunstancias de la vida me ofrecen el trabajo de coach, y dije, bueno, si lo hago, mejor todavía, porque podía estar con ellas. Así que fue algo que no pensé nunca en poderlo hacer, pero después me fui como, siempre digo que lo empecé por ellas y al final descubrí que me llena a mí, ¿no es cierto? Yo creo que es difícil para mí contestar eso. Me siento definitivamente americana en muchas cosas, porque creo que he trabajado duro y que me lo merezco también sentirme así. Pero por supuesto que en el fondo también tengo en mi corazoncito la parte argentina, ¿no? Sí.
nombre es Jorge Scholz, 21 años, de Valencia, Venezuela. Me mudé hace 9 años. Estoy estudiando criminología con un minor en sociología y en un futuro me gustaría ir a la escuela de Derecho. Espero, apenas me gradúe, ir a la escuela de Derecho. La verdad me identifico con una mezcla de los dos porque me mudé a una temprana edad, pero me mudé a un sitio que tiene muchos latinos, lo cual me hizo mantener mi cultura y también me adapté a la cultura de aquí. Un obstáculo cuando me mudé fue más que todo el idioma y compartir con culturas nuevas, por ejemplo, no nada más de Venezuela ni de Estados Unidos, si habían culturas de muchos países diferentes, ya que en este país se compone por muchos inmigrantes. Y la verdad eso fue un poco diferente para mí, ya que yo estaba acostumbrado nada más a una cultura. Y la verdad me ha gustado, pero al principio para mí fue un obstáculo. El idioma es muy importante porque es la forma como nos comunicamos, ya sea inglés o español, el idioma siempre es clave, especialmente en el país que estés. Aquí en Estados Unidos, obviamente el inglés es el idioma más importante, pero pienso que el español no se queda atrás, ya que gran parte de la comunidad es hispana. Las barreras que conseguí era que no me podía comunicar, la verdad. Me hacía muy difícil al principio comunicarme y yo tenía gran parte de mis amigos y gente que conocía era latina también o hispana, entonces no me forzaba a hablar inglés con ellos, sino podíamos hablar en español, que era más fácil para los dos, y eso me atrasó un poco en el idioma. Pienso que sí, pero todavía hay un poco de discriminación hacia los latinos o en contra de los latinos y pienso que eso con el tiempo va a seguir mejorando, lo cual ha mejorado mucho en los últimos años, pero siento que todavía le falta que mejore. Yo cuando me mudé, yo conocí a un grupo de amigos una organización que se llama Venza, que es la Asociación de Estudiantes Venezolanos en la Universidad de Florida. Y la verdad, he compartido mucho con ellos porque me siento como si estuviera en casa. Venimos de la misma cultura, del mismo país. Y la verdad fue una forma fácil de acostumbrarme más a estar aquí en Gainesville, ya que mi familia se quedó en Weston y me vine yo solo. Entonces conseguir gente con una cultura muy parecida a la mía se me ha hecho más fácil acostumbrarme. Lo que más extraño más es mi familia. Los juegos de béisbol era algo que me encantaba, las playas, compartir con mis amigos y más que todo sentirme en mi país, porque al final del día es mi país. Y que es algo que yo siento que ya Estados Unidos también es mi país, pero Venezuela es donde nací y me crié. Los que más me ayudaron fueron mis papás. Sin ellos de verdad no pudiera estar aquí. Mi papá y mi mamá hacen un esfuerzo muy grande para que yo me hubiera podido venir para acá y tener más oportunidades. Pienso que sin ellos nunca hubiera llegado a donde estoy ahorita. Pienso que sí, pienso que para las generaciones de mis padres es un poco más difícil acostumbrarse a algo nuevo, ya que yo me mudé joven. Se me hizo más fácil el cambio, aprender el idioma, acostumbrarme a la comida, al clima, a todo, comparado con mis papás que tenían mucho tiempo viviendo en Venezuela y tuvieron que ya viejos acostumbrarse a una nueva vida y pienso que sí se hace más fácil cuando estás más joven. Mi consejo para los jóvenes es que no se rindan nunca. Siempre hay oportunidades ahí, lo que hay es que agarrarlas, las oportunidades no vienen si no tienes que buscarlas. Yo, por ejemplo, empecé en un college muy chiquito
Después salté a la Universidad Internacional de Florida, en Miami. Y mi sueño siempre fue venir a la Universidad de Florida y trabajé fuerte para llegar a donde estoy, pero es porque nunca dejé ir las oportunidades que se me presentaban. Pienso que todos se nos aparecen muchas oportunidades, pero por razones nunca o a veces no las agarramos. Pero mi consejo es nunca dejar ir las oportunidades y nunca dejes ir tus sueños, siempre pelea por ellos. Por un pájaro canario ahí me van a quitar la vida.